rumbo a que se convierte en una iglesia misionera. Y esta noche vamos a hablar acerca del cuidado integral. Cuando yo escucho la palabra integral, a veces me asusta porque es algo muy grande, ¿verdad? Vamos a hablar de muchas cosas. Y cuando yo hablo del cuidado de los obreros, a veces no uso la palabra integral porque me doy cuenta es realmente un desafío grande de poder hacer un cuidado integral. Pero esta noche vamos a aprender un poquito qué significa el cuidado integral de los obreros o misioneros. Ok, en esta lección, como ya hemos dicho, vamos a hablar acerca del cuidado integral de los obreros o de los misioneros. Un misionero que se llama Mario Los, es un misionero jubilado de Uruguay, ha dicho lo siguiente: el cuidado integral del obrero es proveer lo que el obrero necesita para llevar buen fruto y crecer como persona en la obra del Señor. Entonces, cuando estamos hablando del cuidado integral de los obreros o de los misioneros, hablamos de proveer. Nuestra tarea es proveer todo para que el misionero o el obrero pueda llevar fruto y que pueda crecer como persona en Jesucristo. En 1 de Pedro 5, el versículo 2 a 3 dice así: cuiden de la grey de Dios, que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación, ni por el mero afán de lucro. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvenle de ejemplo. Entonces, aquí podemos ver que Dios quiere que cuidemos nuestros obreros, nuestros misioneros. Aunque el enfoque del curso, el curso Rumbo, es de misiones, muchas de las ideas o cosas que vamos a aprender en esta noche también valen para cuidar a nuestros líderes y obreros locales. Una razón o la falta de cuidar a los que enviamos es que nuestros líderes y pastores no han experimentado un buen cuidado. Sé que esta noche aquí hay líderes de ministerios, hay ancianos de la iglesia Betel, y cada uno tiene su trayectoria y tiene su experiencia, si ha sido cuidado o no. Generalmente cuando la gente se acerca a los líderes o a pastores o ancianos, se acercan porque tienen una queja o que tienen un problema o quieren un consejo, pero muy pocas veces la iglesia o los miembros de la iglesia se acercan a los pastores o ancianos o líderes para darles, por ejemplo, una palabra de ánimo o para preguntar cómo están, ¿verdad? Entonces, como nuestros líderes y pastores no han experimentado un cuidado integral, entonces hay una falta de entendimiento de cómo cuidar a nuestros obreros o misioneros en el campo. Ahora, un obrero tiene varias necesidades físicas, emocionales y espirituales. En su guía tienen aquí 3 preguntas. ¿Qué necesidades podría tener un obrero? Necesidades físicas, necesidades emocionales y necesidades espirituales. Para que podamos entender un poquito
o identificarnos con ellos, quiero que llenen en ese espacio de su guía qué necesidades podrían tener. Piensa un ratito, piensa en un obrero, en un misionero en el campo. ¿Qué necesidades físicas podría tener? Y llena tus ideas aquí en el espacio vacío. Después, ¿qué necesidades emocionales pueden tener? Piensa, ¿qué necesidad emocional puede tener un obrero en el campo misionero? ¿O qué necesidades espirituales podrían tener? Entonces, quiero que nos tomemos unos 2 minutos para anotar nuestras ideas y después vamos a compartir. ¿Está claro lo que tienen que hacer? Entonces, ese ejercicio se llama ponernos en sus zapatos. Me dicen que no ven mi pantalla. Sí, hermana, aún no la vemos. Yo estoy ahí compartiendo mis slides. A ver, ¿qué estoy haciendo mal entonces? Sí, ahora sí no veo. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Lo puede poner en modo de presentación para que se pueda ver más grande. Listo. Perdón. No me daba. ¿Qué estoy haciendo? Ahora sí, hermana. Gracias. Ay, otra vez salí. Es todo un reto para mí. Pero mientras tanto están haciendo ese ejercicio, ¿verdad? Listo. Ok. Ahora quisiera compartir, por favor, qué han anotado. Si algunos podrían decirme qué necesidades físicas podría tener un obrero en el campo. Salud, Salud, muy bien. nutrición, una buena alimentación. Alimentación, perfecto. ¿Algo más? Un lugar para vivir, Un lugar para vivir, perfecto. ¿Qué más? Vestimenta. Ropa, Vestimenta. Muy bien. Creo que realmente se han puesto en sus zapatos. Ahora me gustaría ver qué necesidades emocionales han encontrado. ¿Qué necesidad emocional podría tener un misionero en el campo misionero?
Yo anoté que podría ser tal vez soledad y desánimo. Soledad y desánimo, muy bien. No, pues. No. Recibir Oye. muestras de cariño, muestras de gratitud. Ujú. Exacto, muestro este cariño, gratitud, Oración, Amor. oración, amor. oración, Amor, amor. compañía, aliento. Aliento, correcto. Muy bien. Esa necesidad de ser escuchado, tener consejería. Muy bien. ¿Y qué han anotado en las necesidades espirituales? ¿Qué necesidad espiritual podría tener? Oración, ¿Ya? confianza, fe, fortaleza, intercesión. Todo ello. Que esté Perfecto. respaldado por sus líderes, por su iglesia. Ajá. Muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Realmente vemos que un obrero tiene muchas necesidades. Ahora, ¿por qué deberíamos hacer el cuidado integral? Hay varias razones que vamos a ver ahora por qué deberíamos hacer el cuidado integral. El primero es porque la Biblia nos dice que deberíamos cuidar a los obreros. Nuestra responsabilidad bíblica. Las personas tienen un gran valor en los ojos de Dios. Y 1 de Pedro 2, 9 al 10 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora han sido compadecidos. Entonces, ¿por qué deberíamos hacer el cuidado integral a nuestros obreros? Porque la Biblia dice que ellos tienen un gran valor para Dios. Y realmente la Biblia nos dice que deberíamos cuidar unos a otros. También una de las razones por qué deberíamos hacer el cuidado integral es que por qué tenemos que seguir el ejemplo de Dios. Sabemos que Dios es nuestro pastor. Él cuida de sus ovejas. Como dice Juan 10:11, yo soy el buen pastor y yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por los ovejas. Ahora necesito que me ayuden, ya se me está secando mi boca. Si alguien puede leer, por favor, Juan 13:35. Está en la pantalla. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Ya. Entonces realmente podemos ver que Dios desea que nos cuidamos los unos a los otros. La Biblia usa mucho estos términos, unos a otros, ¿verdad? Dice que deberíamos amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, soportar unos a otros, animarnos unos a otros. Entonces, realmente todos estos versículos son una expresión del corazón de Dios, que Él quiere que nos cuidemos los unos a los otros. ¿Quién me puede leer Proverbios 27:23, por favor? Mantente atento al estado de tus ovejas. Cuida bien a tus rebaños. Proverbio 27:23. Ya. Si quieren, pueden anotar también Hechos 20:28. Ahí Pablo nos dice lo mismo.
que deberíamos cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los que Dios nos ha dado. Hechos 20:28. Entonces, un misionero enviado por nuestra iglesia todavía es oveja. El rebaño del rebaño y necesita de cuidado. En Lucas 10 tenemos la historia de un buen samaritano. Dice Lucas 10, 33, 34. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendió sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Estamos hablando aquí de la persona que ha sido robado, maltratado, herido. El buen samaritano lo cuidó. Por lo tanto, debido a esa historia, podemos decir el cuidado integral de nuestros obreros y misioneros es nuestro deber moral. Como seres humanos, cuando vemos a alguien en necesidad, deberíamos ayudar. Y aquí dice que este samaritano fue movido a misericordia para ayudar. Y él tenía compasión. Otra razón por qué deberíamos hacer el cuidado integral a nuestros obreros y misioneros es porque es nuestro deber legal. ¿Por qué es un deber legal? Porque deberemos vigilar por el bienestar de nuestros misioneros. Cuando uno, por ejemplo, va a un pueblo o a otra nación, cruzando fronteras, nosotros deberíamos ocuparnos de conocer las leyes que hay en ese país. O, por ejemplo, cuando alguien va a una comunidad aquí en Bolivia, es importante conocer, por ejemplo, ¿cómo se llama ese? La justicia comunitaria, ¿verdad? Para ayudar a nuestro obrero y misionero a entender dónde está yendo. Y también deberíamos estar consciente que él necesita un seguro, o sea, un seguro de salud. Aquí en Bolivia, por ejemplo, tenemos la Caja Nacional de Salud donde se pueda asegurar a alguien voluntariamente. Y también sería bueno considerar que él tenga una jubilación, o sea, pagando los aportes de AFP. Ahora, mencionando todas estas cosas, quizás ya me entiendan porque yo digo el título, el cuidado integral realmente abarca muchas cosas, ¿verdad? A veces nosotros solamente queremos mandar personas al campo misionero, sin darnos cuenta lo que implica el cuidado integral. Ahora vamos a hablar acerca de la preparación, prevención e intervención. Entonces, ya estamos hablando del cuidado integral del obrero. Hablamos de tres cosas, de preparación, prevención e intervención. La obra del Señor es complicada. Tiene altas demandas y altos costos. Enviar misioneros competentes y capacitados es la responsabilidad de cada líder, o sea, de cada iglesia. Ahora estamos hablando de la preparación. Y cuando estamos hablando de enviar personas,
No puede ser cualquier persona, tiene que ser una persona competente y una persona capacitada. La preparación empieza desde que alguien expresa interés en servir o muestra potencial como obrero. Y ahí muchas veces creo que como iglesia estamos fallando. Si estamos diciendo que la preparación empieza desde que alguien expresa interés, a veces no estamos tomando en serio ese interés o lo estamos dejando pasar por alto. Y así la persona pierda el interés para ir al campo misionero. Y también recientemente escuché un testimonio que me gustó mucho de una iglesia que no espera hasta que alguien expresa interés de ir al campo misionero, sino el liderazgo mira quién hay en la iglesia y quién podría ser un candidato, quién tiene el potencial para ir. Y eso me parecía muy, muy interesante, de no solamente escuchar hasta que alguien manifiesta interés, sino que el liderazgo mira quién está en la iglesia que podría ser un posible candidato para mandarlo al campo misionero. Y también podemos ayudarles en la preparación, enseñándoles, haciendo talleres, proveyendo un buen discipulado personal, un discipulado transformacional. Podemos darle consejería y buscar un lugar donde podrían estudiar y formarse para ir al campo misionero. Y como iglesia también podemos pensar cómo podríamos apoyar a esta persona financieramente, cómo podríamos ayudarle para cubrir ese estudio. También, si hablamos de forma integral, hablamos de motivarlos y también tomar en cuenta su familia. No solamente hablar con el candidato acerca de la misión, sino también con la familia. Aquí dice, ¿alguien puede leerlo? Lo que dice ese misionero Mario Los, por favor. Dice, la responsabilidad de la preparación para ser misionero recae más fuertemente sobre la iglesia local, cual es una fábrica de discípulos de Cristo. Y es aquí en donde los obreros son modelados, fortalecidos y lanzados a la obra. Mario Los. Gracias. Quizás la fábrica de discípulos suena un poquito raro, pero realmente así es como iglesia. Nosotros tenemos que producir discípulos y no solamente creyentes. Entonces, discípulos que también multiplican otros discípulos. Y sabemos que nosotros solamente podemos multiplicar lo que nosotros somos. Por eso, en primer lugar, es muy importante que cada uno de nosotros seamos un discípulo de Jesús, un discípulo que quiere seguirle, que quiere amarle, que quiere servirle y obedecerle. Un misionero va a tener que prepararse de forma integral, lo que ya hemos hablado. Eso implica tener conocimiento bíblico, experiencia en diferentes ministerios. O sea, nunca deberíamos mandar una persona al campo misionero que no ha estado involucrado en un ministerio en la iglesia. Es sumamente importante que este candidato o esa persona realmente primeramente esté sirviendo en la iglesia, que se involucre en ministerios. Y también sería bueno si él podría tener una experiencia transcultural. Yo sé que muchos de ustedes ya tienen experiencias transculturales porque han ido al Beni
han servido ahí en diferentes etnias. Y también sería muy bueno buscar maneras de mejorar sus habilidades interpersonales. Hay un estudio de misioneros latinos que vuelvan del campo misionero frustrado porque no podían manejar sus emociones o no podían resolver los conflictos. Y esa es una gran necesidad de realmente crecer en las habilidades interpersonales y aprendiendo a resolver conflictos. Entonces, como conclusión, podemos decir, un obrero mal preparado es un obrero que es un mal obrero. O con otras palabras, un obrero bien preparado es un buen obrero. Podemos ver que realmente es muy, muy importante la preparación de los obreros que van a ir a servir al campo misionero. Ahora vamos a hablar un poquito de la prevención. La razón por qué los pastores y líderes y misioneros deben pasar suficiente tiempo en la preparación adecuada es supuestamente para evitar o prevenir dificultades, problemas y fracasos. ¿Alguien me puede leer lo que dice aquí Guillermo Taylor? Estamos convencidos que una capacitación integral reduce significativamente el problema del retorno prematuro y doloroso del misionero. Ok, entonces con una buena preparación se puede prevenir dolor, se puede prevenir frustración, se puede prevenir problemas, se puede prevenir muchas dificultades. Entonces, ¿qué puede pasar si nosotros no cuidamos a los obreros? Si no les estamos dando una buena preparación, podría pasar, y estas cosas que voy a mencionar ahora son basados en experiencias en el campo misionero. Podría pasar que la persona que va a enseñar una falsa doctrina porque no ha tenido o no tiene una buena base bíblica. Puede pasar que pueda dar un consejo incorrecto o tomar decisiones incorrectas. Puede poner hasta en riesgo su ministerio, su seguridad y su equipo. Puede dañar su relación con la iglesia y también puede caer en pecado. Hay casos de misioneros que se conoce que han ido al mundo musulmán, que se convirtieron al Islam. Y eso es algo muy preocupante y asustante. Y realmente otra vez vemos la importancia de una buena ¿perdón? Preparación. Exacto, no podía encontrar la palabra. Muchas gracias. De una buena preparación. Ahora, ¿qué incluye el cuidado integral? Prevenir incluye un buen proceso de selección y preparación, confirmación del llamado. Y eso es algo muy importante, esa parte, la confirmación del llamado. Porque muchas veces pasa que puede venir un misionero, puede hablar de lo que Dios está haciendo en el campo misionero y uno pueda emocionarse y dice, yo quiero ir, pero emoción no es suficiente. Realmente se necesita
un llamado misionero. Ir con una agencia misionera, dice aquí. Ahora aquí en Bolivia todavía casi no hay agencias misioneras. Yo conozco uno que es la misión de SIM. Pero creo que es importante pensar, más que todo, cuando alguien quiere ir fuera de Bolivia, considerar las agencias misioneras. ¿Quiénes están? ¿Cómo podemos contactarnos con ellos para que nos podrían ayudar o facilitar el envío de los misioneros? También es importante entrevistas, informes en el campo, o sea, recibir información, cómo es el lugar donde van a ir los misioneros, qué hay que tomar en cuenta, cómo es la cultura, cómo es el clima, cómo vive la gente, etcétera. Y siempre es importante ver los síntomas pequeños antes de que sean grandes, ¿verdad? Hay que trabajar para reforzar el sentido de familia o equipo. O sea, cuando un misionero va al campo misionero, siempre le va a tocar trabajar juntos con otras personas. Y también es muy importante el autocuidado, y de eso vamos a hablar más adelante, que es un buen autocuidado del obrero. Y como dice el dicho, 100 gramos de prevención valen 1 kilo de intervención. O otro dicho dice, es mejor prevenir que lamentar, ¿verdad? Aquí vamos a ver ahora cuáles podrían ser algunos motivos o razones para una intervención. Por ejemplo, cuando el obrero se enferma gravemente, la iglesia ahí tiene que intervenir. O cuando él se deprime gravemente. Ahora quizás tú me dices, pero es misionero, no se va a deprimir. No, un misionero puede deprimirse porque él tiene que hacerse frente a muchas cosas, muchos desafíos, dificultades. Va a haber mucha presión espiritual. Entonces sí, un misionero se puede deprimir. ¿Cuándo hay que intervenir? Cuando alguien ha caído en pecado o cuando hay un conflicto grave en el equipo, cuando hay problemas matrimoniales o problemas con los hijos, o cuando hay un agotamiento. Y muchas veces la intervención se hace muy tarde. Más que todo, siendo latinos, a nosotros, a los latinos, nos gusta la armonía, ¿verdad? Queremos armonía, queremos llevarnos bien, por lo tanto nos cuesta confrontar, nos cuesta decir las cosas tal como son. Pero es importante aprender a confrontar. Y son muy pocas personas que realmente tienen el valor de confrontar. Con cada día que pasa, estamos menos dispuestos a recibir una confrontación o una corrección. Y si alguien me puede leer lo que está escrito aquí. Cuando la confrontación es muy tarde, la intervención es más invasiva. Entonces, hay menos posibilidad de sanar las heridas. Entonces es importante intervenir a tiempo. Estar conscientes de lo que está pasando con el obrero y no subestimar la situación. En la intervención siempre debe haber colaboración y buena comunicación entre el obrero y su iglesia, o en el caso de si está enviado por una agencia
de misiones. Son casos especiales que debemos tratarlos con gracia, compasión y con la guía del Señor. Y a veces con profesionales como psicólogos u otros. Entonces, tenemos que tener el valor de confrontar. Y para que podamos hacer eso, es importante tener una buena comunicación. Y tenemos que siempre, siempre tratar a las personas con gracia. Y lo más importante, tener la guía del Espíritu Santo para poder ayudar a las personas. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del autocuidado del obrero cuando está en el campo misionero. ¿Dónde tiene que tener autocuidado? En la área física, espiritual y emocional. Así como nos toca a cada uno de nosotros cuidarnos, igual los obreros o misioneros tienen un rol importante en su cuidado. Y eso lo llamamos aquí el autocuidado. Cuando está en una área donde hay muchos mosquitos, tiene que tener cuidado, usar repelente, tiene que usar mosqueteros, tiene que tener cuidado con el agua, tiene que purificar el agua, etcétera. Quizás tiene que evitar algunas comidas que le van a hacer mal al principio. Tiene que dormir bastante y tiene que alimentarse bien. En lo espiritual, él tiene que mantenerse cerca a Dios. Y saben, es tan fácil hacer la obra de Dios sin Dios. Cuando uno está en el campo misionero, ve tantas necesidades y puede tener muchos proyectos, mucho trabajo, pero es muy importante mantener una buena relación con nuestro Señor Jesús. Es importante tener una relación con Dios. Es importante leer la palabra de Dios. Es importante tener tiempos de oración. Es importante confesar nuestros pecados. Y emocional, el autocuidado emocional tiene mucho que ver de aprender, de relacionarse con otras personas, de aprender a expresarse, a decir lo que hay en nuestro corazón. Y también sería muy importante que la persona que está en el campo misionero tenga un amigo o un mentor con la cual él puede rendir cuentas, para que realmente siempre haya transparencia en lo que él está haciendo. Entonces, un obrero necesita ser honesto consigo mismo y buscar ayuda cuando lo necesita. Y podemos ayudar a los obreros a cuidarse a sí mismos. No, en primer lugar, no poniendo expectativas muy altas. A veces pensamos, un misionero está yendo al campo misionero y dentro de un mes ya queremos ver 10 convertidos, 20 convertidos. Y no entendemos que el misionero primero tiene que ir, tiene que conocer la cultura, tiene que conocer a las personas, tiene que entender su cosmovisión, tiene que relacionarse primero con las personas. Entonces, una manera, ¿cómo podemos ayudar a los misioneros? Es no poniéndoles expectativas altas
o juzgándoles cuando toman un descanso o cuando salen de vacaciones a veces. Por ejemplo, yo tengo una amiga que es boliviana y es misionera en Afganistán. Afganistán es uno de los países más ¿cómo se dice? Oprimidos por el Islam. Entonces, cada 3 meses, ella necesita salir de Afganistán para poder respirar otra vez, para poder cargarse las pilas. Y si alguien no entienda esa necesidad de ella, puede pensar, ay, cada 3 meses está saliendo de ahí. Pero es una necesidad que ella tiene. Entonces, hay que entender las necesidades de los obreros. Ahora, quisiera preguntar a algunos aquí en el grupo, ¿cómo podemos ayudar que un obrero se cuide mejor a sí mismo? ¿Qué ideas tienen? ¿Cómo podemos ayudar a los obreros a cuidarse a sí mismos? ¿Quién tiene una idea? Tal vez preguntándole con frecuencia, por ejemplo, si ha ido a una zona tropical, qué síntomas está sintiendo, por ejemplo, ¿no? Y podemos detectar que tal vez está con parásitos, qué estás tomando y realmente que pueda cuidarse para filtrar el agua, tomar solamente agua hervida, filtrada. Yo creo que acercándose bastante y preguntándole cómo está, cómo le está yendo y aconsejándole sobre cuidado, sobre la alimentación, qué tipo de alimentación está tomando. Sabemos que el sistema inmunológico es muy importante para que realmente pueda luchar contra varias enfermedades, ¿no? Entonces, eso pienso, hermano. Muy bien. ¿Otra idea? ¿Cómo podemos ayudar que un obrero se cuida mejor a sí mismo? Hermana, buenas noches. Pienso que tal vez una manera de ayudarle es dotándole, ¿no?, de lo necesario, dotándole, por ejemplo, de un botiquín y dotándole de algún tipo de vitaminas, minerales que le ayuden en su salud, ¿no?, para que también tenga buenas defensas en el campo. Súper, muy bien. ¿Qué tal, hermana? También podría ser con, digamos, capacitaciones, ¿no? Poder proveerle de alguna manera capacitaciones al respecto, ¿no? Al respecto, cuidado de aguas, cuidado de alimentos y cuidado de su propia salud, ¿no? Con capacitaciones creo que podría ser algo interesante también, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Y como usted sugería, ¿no?, que antes de enviar al misionero, a la misionera, tendríamos que saber como iglesia qué tipo de comunidad, qué problemas van a haber ahí, ¿no? Qué dificultades, qué riesgos. Y ahí sí podríamos pensar en mandarla o mandarle equipado tal vez, ¿no? Ya, súper, muchísimas gracias. También, hermano, también de todo lo que han dicho está correcto, y se puede ayudar de todas esas maneras, pero también de vez en vez llamarle y orar junto con él, con la persona, con el misionero o misionera, orar por sus necesidades, orar y hacerle sentir que no está sola, sino que está siendo cubierta por oración también. Muy bien. Eso, hermano. Muchísimas gracias. Exacto. Entonces, hay muchos, por eso, una vez más, digo, estamos hablando del cuidado integral y realmente la palabra es muy grande
y abarca muchas cosas. Ahora, tenemos que entender que nosotros somos parte del equipo. Somos un equipo cuando se trata del cuidado integral del obrero, porque no una sola persona no puede hacer todo para que el misionero tenga todo lo que necesita. Como acabamos de ver, el obrero mismo debe cuidarse. También, en algunos casos hay la agencia misionera, que también cumple una función y que es parte del equipo. También está aquí el equipo ministerial o el equipo de misiones, o no sé cómo ustedes lo llaman. Ustedes también tienen un equipo, ¿verdad? Que se ocupa de los asuntos misioneros. ¿Cómo lo llaman ustedes? Estamos en el proceso de cambiarlo. Antes Ya. era ministerio, pero ahora es sí, comité o equipo. Ok. Muy bien, pero por favor nunca lo van a llamar departamento de misiones. ¿Por qué? Porque si hay un departamento, ese da a entender que solamente estas personas se encargan de misiones, ¿verdad? Porque misiones es para toda la iglesia y cada miembro de la iglesia tiene un rol específico en lo que es la misión de Dios. Entonces, nunca lo llaman departamento de misiones. Puede ser un equipo de misiones o equipo ministerial. Y después tenemos la iglesia enviadora, que es parte del equipo. Ahora, vamos a ver lo que la iglesia puede ofrecer al misionero. La iglesia puede ofrecer apoyo moral. Y yo creo que el apoyo moral es el fundamento mismo del sistema del apoyo. El apoyo moral es sumamente importante y implica muchas cosas. Estar disponible para el misionero, animándole durante todo el proceso. Y cuando ya habla del proceso es cuando él empieza a demostrar interés para ir a misiones hasta que llegan al campo, mientras está en el campo y cuando vuelva a casa. Ahí tenemos que darle apoyo moral. Y yo quisiera dar un pequeño testimonio. Cuando yo salí de Suiza en 1989, o sea, hace 32 años, una amiga me dio un sobre y me dijo, aquí te he escrito algo y ese sobre vas a abrir cuando estás desanimado en Bolivia y cuando quieres volver a Suiza. Yo le he dicho, no, eso nunca va a pasar porque yo sé que Dios me ha llamado a Bolivia. Pero adivinen qué. Llegó el momento donde estaba totalmente frustrada porque todo era tan diferente. Estaba luchando con el idioma, no entendía muchas cosas y realmente llegué a una frustración que quería tirar la toalla. Entonces abrí el sobre que me dio mi amiga y en ese sobre ella había escrito 2 versículos bíblicos, pero lo había cambiado un poquito. En vez de ellos, ella puso mi nombre. Y los versículos estaban en Jeremías 33, versículo 40 y 41. Está en el contexto del pueblo Israel. Pero ella dijo, y haré con Ushi pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerla bien. Y pondré mi temor en el corazón de Ushi, para que no se aparte de mí. Y me alegraré con ella, haciéndola bien,
y la plantaré en esta tierra boliviana, en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Ustedes se pueden imaginar cómo me sentí después de haber leído eso. Dios me ministró mi corazón a través de este versículo. Entonces mi amiga pensó que yo podría pasar por momentos de frustración y oró a Dios y le pidió un versículo y me escribió ese versículo. Entonces para mí, en ese momento de frustración, ese era un apoyo moral tremendo. Y he sido bendecida, muy bendecida a través de esa amiga. Y en hoy día, mira, ya pasaron más que 30 años. Muchas veces me viene a mi mente ese versículo, esa promesa que el Señor me ha dado, que Él me iba a plantar en esa tierra boliviana y me plantó en esa tierra boliviana. Entonces, de esa manera podemos proveer apoyo moral o simplemente diciendo que Dios te bendiga. O cuando alguien empieza a hablar que él quiere ir al campo misionero, decirle, estoy contento o entusiasmado contigo en tu iniciativa misionera. Entonces, el apoyo moral es sumamente importante. ¿Qué más podemos ofrecer? Es apoyo logístico o, como dice aquí, apoyo organizacional. Ese tiene que ver con atender los detalles. Por ejemplo, si alguien necesita visa, podemos ayudar en eso. O cuando, por decir, una familia va a ir al campo misionero, cuando tienen que dejar su casa, podemos ayudar. No sé, ayudarles a empacar, ayudar dónde van a dejar sus cosas, etc. Apoyo económico, sumamente importante. Una iglesia no debería mandar un obrero solamente en oración, sino realmente una iglesia debería cubrir la área financiera de lo que el misionero va a usar o necesitar. Y en su texto dice, ser el primero en dar y en promover para recaudar fondos para su misionero. Tenemos que ser ejemplos, tenemos que empezar a dar para misiones, tenemos que ser generosos para que gente pueda salir al campo misionero. Podemos brindarles apoyo en oración, ser un guerrero, interceder por el misionero, por el obrero y por la misión de Dios en sí, para que el reino de Dios se extienda sobre la tierra. Organizar tiempos para orar juntos para ese misionero. ¿Cómo podemos apoyar? En comunicación, mantenernos en contacto con él, escribiéndole, llamándole, tomando en cuenta su cumpleaños. Y creo que es muy importante buscar formas creativas de ver cómo podemos apoyarle, quizás mandándole una encomienda o escribiendo tarjetas. Cada miembro escribe una tarjeta y lo vamos a mandar, etcétera. Pero es importante estar en comunicación para saber cómo está el misionero y qué necesidades tiene. Y también podemos brindar apoyo en la readaptación. Eso tiene que ver cuando él vuelva del campo misionero. Esa es la fase de la readaptación. Cuando un misionero vuelva, generalmente las iglesias ya cortan el sustento financiero. Y eso me da mucha rabia cuando me entero que una iglesia hace eso. Porque primeramente el misionero tiene que readaptarse, tiene que quizás buscar un trabajo
y en ese lapso todavía él necesita el apoyo financiero de la iglesia. Entonces podemos ver que todos nosotros tenemos una parte. Y cuando hay una victoria, todos ganamos, ¿verdad? Y cuando cuenta para todos los que son parte del equipo. Ahora vamos a hacer una dinámica. Vamos a dividirnos en grupos pequeños, pero antes quiero dar la instrucción de lo que vamos a hacer. Vamos a imaginarnos que Bolivia va a la Copa Mundial. La selección boliviana está yendo a la Copa Mundial, ¿ya? Ese pasa, puedo pasar. También quiero que nos imaginamos que uno de los mejores futbolistas del equipo es miembro de la iglesia Betel. Ahora, ¿cómo lo tratarías a ese jugador? ¿Cómo te sentirías como iglesia? Tener ese mejor futbolista en tu iglesia. Y si este hermano futbolista necesitaría fondos para viajar, ¿qué haríamos? Y cuando regresa del partido, haya ganado o hayan perdido, ¿cómo lo trataríamos? Entonces quiero que vayamos a los grupos pequeños y ahí hablemos acerca de cómo lo trataríamos y cómo nos sentiríamos como iglesia y qué haríamos para recaudar fondos, y cuando él regresa del partido, ¿cómo lo trataríamos? Ok, ahora puedes dividirnos a los grupos pequeños, por favor. Hermanos, vayan entrando a sus grupos, ya están. No puedo entrar. Ay, creo que ya se fue. Puedo darles unos 4 minutos, me olvidé decir el tiempo. Ah, ya, perfecto. Ahí mi papá está controlando eso, así que lo va. Luchito, no te he puesto en grupo. Bueno, no te hemos puesto en grupo. Pero no sé por qué no entra la Dani, Casas, Ernesto, Cris. No sé si están. ¿Qué me decías, Nico? No te he escuchado. Mi internet está un poco lento. Pero... Ay, no, te decía que no te puse en un grupo. Bueno, no te pusimos. Por ser coanfitrión. Dale. Clau, a tu grupo creo que no entraron, pero no sabíamos cuál moverte. Hay 2 Claudias, ¿no?
Sí, ya están todos. Ok, muy bien. ¿Cómo les ha ido? Ahora me gustaría si podrían contestar estas preguntas y también describir qué sentían, qué emoción han tenido. Bueno, nos sentiríamos muy felices de tener una persona que nos está yendo a representar, ¿no? Y sí, o sea, estaríamos contentos de principio a fin, tratando de saber todo el tiempo cómo le está yendo. Ajá, excelente, muy felices, muy contentos. Quisiéramos saber cómo les está yendo. Excelente, ¿qué más? Estábamos diciendo, ¿no? Que sería recordarle, ¿no? O sea, que realmente lo que está haciendo es por gracia de Dios y que siempre tenga en mente a Dios, ¿no? Y en su entorno y todo lo que haga, ¿no? Y también, ¿no? Respecto a si sucedía lo que sea, ya sea que lleguen muy lejos o en los primeros partidos vuelvan, pues sería igual sería un orgullo, ¿no? Como nos pasa hasta ahora con el Mundial del 94, ¿no? Seguimos recordando, ¿no? Y es un orgullo, ¿no? Y creo que sería lo mismo, ¿no? Una experiencia similar. Exacto. Gracias. ¿Quién más? Aportaría bastante. Querramos o no, hermano Uzi, influye bastante de personas famosas, de alguien que es muy popular, repercute bastante y puede, así como puede jalar mucha gente, como se dice, puede ser de mucha influencia su testimonio, su compromiso y lastimosamente tenemos que decir también cuando hay algo malo o negativo, también influye de forma negativa, ¿no? Pero si hablamos de lo positivamente, influiría muchísimo, impactaría bastante a la iglesia, a misiones, a lo que estamos pensando y viendo. Gracias. ¿Alguien más? Hermana, perdón, nosotros estábamos hablando con unos hermanos y bueno, pensamos, ¿no? Que si tendríamos a alguien así en la iglesia, sería súper admirado, ¿no? O sea, es como tal vez visto como un héroe, estaríamos siempre pendientes, ¿no? Tal vez incluso nos reuniríamos todos así a ver sus partidos, o sea, el partido, ¿no? Los partidos que jueguen. Tal vez si necesita, no sé, fondos para viajar o algo así, aunque no sé, haríamos, ¿no? Cosas para ayudarle, venderíamos cosas y siempre estaríamos pendientes, yo creo, lo veríamos con mucha admiración y bueno, aunque vuelva, ya sea que gane o pierda, siempre lo estaríamos felicitando, ¿no? Así como que lo hizo bien y siempre preguntándole cómo le está yendo y todas esas cosas, preocupándonos. Bien. Excelente. Entonces realmente podemos decir, wow, qué emocionante sería, ¿verdad? Tener a alguien así en la iglesia Betel. Entonces tenemos que preguntar, ¿por qué sería diferente para un obrero de la iglesia? No debía ser diferente. ¿Cómo? El trato no debía ser diferente, debía ser más bien más, porque si es un hermano en la fe y está representando al Señor Jesús, darle todo el apoyo, ¿no? Todo lo que se pueda, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué sería diferente para un obrero de la iglesia? No debería ser diferente. Exacto. Somos parte de su equipo. Debemos ser hinchas de ellos. Debemos sentirnos como parte de la emoción. Según este ejemplo que hemos visto, que hemos hablado, ¿cómo podemos mejorar nuestro trato con los obreros de nuestra iglesia?
No vamos a entrar a los grupos pequeños, pero me gustaría ahora escuchar algunas ideas. ¿Cómo podemos mejorar nuestro trato con los obreros de nuestra iglesia? ¿Quién tiene una idea? Hermana Ushi, sí, lo que pasa es que, bueno, en la iglesia estamos empezando a sentir ese compromiso de misiones y bueno, pues ya lo tenemos. Hemos empezado con nuestra misionera Berito y realmente ella es para nosotros ahora es un ejemplo, es un orgullo, es nuestra héroe. Entonces, en lo que ella vaya a hacer, lo que haga y todo lo que está haciendo allá, ya está impactando y está impactando no solo allá donde está, sino está impactando a toda la iglesia. Entonces, lo que tenemos que hacer por ella es cuidarla, estar siempre pendiente de ella y animarla y todo lo que se ha dicho en esta lección, ¿no? Entonces, ya tenemos, entonces estamos empezando y quizás Dios quiera que haya más misioneros, pero tendríamos que hacer por todos igual. Eso, hermana. Qué bien. ¿Alguien más? Perdón. Una de las cosas, hermana, que lastimosamente se ve, eso hablaba en el grupo pequeño que tenía con el hermano que estaba. No debería pasar eso, ¿no? Pero lastimosamente muchas veces ocurre que somos selectivos. Podemos ser más generosos con unos y menos con otros, y eso no debería ocurrir y no debe ocurrir, ¿no? Porque deberíamos ser justos en todo. Y en lo que decía Ricardo, ¿no? Todos mereceríamos el mismo aprecio, el mismo trato cuando alguien va a representar. No favorecer a unos más que a otros, no hacer distinciones en el trato, nada más, ¿no? Porque solemos de una u otra forma. Ahora hay razones, sí, ¿no? Uno puede ir con familia, puede ser una familia grande, otros no, otros pueden ser solitos, eso hay que ver también. Pero si hablamos de solo solteros, han ido solos y el trato es diferenciado, ahí estamos mal, ¿no? Entonces creo que también hay que cuidar eso por la buena salud de la congregación y de los que nos representan cuando van a algún lugar. Gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿quién es más importante? ¿El misionero o los que se quedan? Todos son importantes, tanto el misionero como los que quedan en casa para orar por él y para apoyarle. El William Carey era el padre de los misiones modernos, que fue a la India, dijo: me atreveré a bajar, pero recuerda que tú debes sostener la cuerda. Me gusta mucho esa frase, porque eso nos muestra que ninguno es más importante que el otro. Somos un equipo y como iglesia nuestra tarea es mandar obreros y cuidarlos en el campo. Ahora, para terminar, quiero lanzar algunos desafíos, lo que pueda pasar en la prevención. Nuestro cuidado del obrero debe ser basado en la oración, en la relación, perdón. Y ese se manifiesta en una oración fiel por el obrero. Mirar al obrero como un ser humano, como ya he dicho, no tener altas expectativas o expectativas que no son realistas. Preocupación por los asuntos del obrero. Muy importante, saber escuchar. Tenemos que escuchar activamente y entender lo que él nos está contando. Estar disponible cuando sea necesario. Y también el cuidado de su familia.
Ese es algo muy importante cuando estamos mandando a alguien que es soltero al campo misionero. Tiene o queda una familia atrás. Quedan padres, hermanos, primos, tíos. Y obviamente es más fácil cuando la familia del obrero que estamos mandando es parte de la iglesia. Es más fácil así cuidar la familia. Pero es un detalle que tenemos que tener en cuenta. No solamente es el obrero que estamos cuidando, sino también su familia que se queda sin su hijo o su hija o su hermano o su hermana. Y también necesitamos mayor conciencia de lo que el obrero está atravesando. Por eso necesitamos estar abiertos, dispuestos a escuchar, mostrando interés, hacer un seguimiento, estar al tanto de lo que está pasando con el misionero. Y entender los desafíos de los obreros nos ayudará a brindarles un mejor cuidado integral. Entonces, nos toca entender los desafíos que el obrero está enfrentando en el campo de misiones. Tenemos que estar consciente lo que puede pasar si no hay un cuidado. Ya de ese hemos hablado, lo que podría pasar. Y qué se puede hacer para prevenir que pase problemas mayores. Ya no nos queda tiempo para entrar otra vez a grupos, pero eso va a ser parte de su tarea y esto se les va a explicar lo que tienen que hacer como tarea. Para terminar, quiero lanzar 2 preguntas y quiero que se tomen unos minutos para meditar acerca de estas preguntas. ¿Qué piensas hacer para los misioneros de tu iglesia? Ahorita ustedes tienen una misionera, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensas hacer para tu misionera, que es Verónica? ¿Y qué piensas hacer para los obreros locales, pastores y líderes de tu iglesia? ¿Qué puedes hacer para demostrar que te estás preocupando por ella y por los líderes de tu iglesia? Quiero que tomes unos minutos delante del Señor y que Él te dé ideas. Quizás tienes que arrepentirte de ciertas actitudes porque has sido indiferente, o con los líderes de tu iglesia solamente les has buscado para quejarte y nunca les has dado las gracias por lo que están haciendo. Entonces piensa, ¿qué puedes hacer para Verónica? ¿Y qué puedes hacer para los pastores y ancianos líderes de tu iglesia? Tomemos unos minutos para meditar y analizar nuestro corazón. Señor Jesús, yo quiero orar por cada uno que ha participado en esta noche. Gracias, Señor, por su disposición de
querer entender más tu corazón para las misiones. Gracias por su disposición de querer encontrar su lugar en tu misión. Y gracias, Señor, por cada uno que está aquí, que quiere ser de bendición, que quiera apoyar a otros. Y quiero orar por mis hermanos y hermanas para que ellos realmente puedan hacer lo que tú quieres que ellos hagan, Señor. Que ellos puedan ser de bendición para Verónica y también que puedan hacer de bendición para sus líderes, sus pastores y ancianos de la iglesia Betel. Yo bendigo a cada uno en tu nombre, Señor, y te doy gracias por la manera como tú estás levantando a la iglesia Betel para encontrar su lugar en tu misión. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. 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 Con eso Amén. terminamos. Que el Señor los bendiga y que podamos juntos aprender qué significa el cuidado integral para los obreros. Gracias. Muchas gracias, hermana Ushi. Gracias, hermano. Realmente enriquecedor este tema y bueno, llamar a cada uno de nosotros, ¿no? A un compromiso personal realmente de meditar en esto y de tomar acción, ¿no? Como decíamos, que no solamente se quede en admirar a este jugador estrella o esta jugadora estrella que tenemos, sino que vaya en apoyar integralmente a este nuestro jugador estrella y sentirnos parte de todo esto, porque somos igual de importantes. Bueno, hermana Ushi, muchas gracias, realmente. Ahora vamos a pasar a la parte de las tareas. Antes, sin olvidarme de que si hay alguien que no ha colocado en el chat su nombre para tomar la lista, puede ponerlo todavía ahora, ¿no? Entonces, hermanos, la tarea está en la página 38 de su manual. Si pueden ir, pueden marcar el tercer cuadrito donde dice, lo leo, dice, completa el cuadro de desafíos por completo. Después, compártelo con un líder de tu iglesia, conversando de las soluciones. Bueno, en este caso vamos a compartir con Nicole todas nuestras tareas y Nicole va a ser partícipe a nuestros ancianos de la iglesia. Nuestros ancianos de la iglesia van a estar leyendo estas participaciones de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, el cuadrito está en la página 39, si pueden ver en la página 39 que está justo en la parte de atrás y tiene una serie de preguntas, ¿no? Tiene una serie de preguntas y esa serie de preguntas las vamos a ir llenando uno por uno con respecto a nuestro obrero, a nuestro misionero, misionera, ¿ya? A los desafíos que va a tener. Entonces, hermanos, tenemos hasta el día domingo para mandar las dos tareas de esta semana hasta las 23:59. Si pueden enviarlo mucho antes, mejor, hermanos, para que no se sature el correo y bueno, podamos ir procesando de poco en poco las tareas. Si hay alguna duda después de que terminemos la reunión, pueden hacer las preguntas con José Cuentas o con Luis Castellón, que tienen el número de contacto en el chat que estamos incluidos todos, ¿no? Bueno, hermanos, pueden mandar sus tareas en foto, en Excel. Damos concluido por esta sesión. No se vayan todavía, porque queda la parte que todos esperaban, la parte de preguntas, ¿no? Si hay alguien que quiera hacerle una pregunta a la hermana